L-gulonolactona oxidasa, la culpable. Conclusiones irresolubles con Miguel Noche. Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones irresolubles. Hoy vamos a hablar sobre la vitamina C, una sustancia que resulta imprescindible en el cuerpo humano, ya que si no la ingiriéramos y prácticamente a diario, moriríamos. ¿Por qué resulta tan imprescindible y tan importante? Pues porque interviene y de una forma importante en determinadas funciones dentro del organismo, entre ellas en el desarrollo de los dientes y las encías, en el desarrollo de los huesos, del cartílago, en la absorción del hierro, en el tejido conectivo, en el metabolismo de las grasas, en la cicatrización y en el colágeno, y sobre todo importante en el colágeno, es uno de los elementos que lo forman, junto con el magnesio, el fósforo y algunas proteínas. Bueno, pues los investigadores al principio estaban un poco desconcertados con esta sustancia cuando empezaron a encontrarla en los animales, y a medida que el animal estaba más estresado, más enfermo, digamos que más de esta sustancia generaba. Al principio comenzaron a llamarle la hormona del estrés, precisamente por esto. Pensaron que era una hormona y que cuanto más estresado estaba el animal, más enfermo, pues más lo generaba. De hecho, así funciona, así es como funciona. Pero bueno, al final vieron que no se trataba de una hormona, sino de esta vitamina. Y como digo, estaban desconcertados porque mientras ocurre esto en la mayoría de los animales, que lo fabrican de forma endógena y cuanto más falta hace en más cantidad, parece ser, y según Linus Pauling, que ahora hablaremos de él, a razón de 70 kilos de peso, digamos que se viene haciendo unos 10 gramos de vitamina C. Por lo tanto, hay animales que cuando están enfermos pueden llegar a fabricar 20 o 30 gramos al día de esta vitamina. Bueno, pues aquí tenemos algo extraño, y tenemos que la inmensa mayoría de los animales fabrican de forma endógena esta vitamina imprescindible, y resulta que el ser humano no puede fabricarla y está condenado a consumirla en la dieta de forma exógena. Al final consiguieron ver por qué los animales pueden sintetizar la vitamina C y el hombre no puede hacerlo. La responsable es una enzima, la L-gulonolactona oxidasa. Resulta que los animales sintetizan la vitamina C a partir de la glucosa. La glucosa pasa por un proceso enzimático y tras este se consigue sintetizar la vitamina C. El hombre tiene una ingesta que al final consigue meter glucosa dentro del organismo. Por lo tanto, tenemos algo en común con los animales, glucosa. Proceso enzimático, también tenemos casi todas las enzimas, menos una, la que decíamos, L-gulonolactona oxidasa. Y por culpa de esta enzima no podemos sintetizar la vitamina C. Pero lo más gracioso es que el hombre sí tiene el gen para esta enzima, pero ese gen está defectuoso. Ahí está el eslabón perdido, en un gen. Resulta que, y esto según la versión oficial, pues al principio de los tiempos, cuando el hombre andaba por ahí, por esos montes, el hombre primitivo, pues tenía un montón de plantas que sí contenían altos contenidos de vitamina C. Estuvo comiendo tanta vitamina C que parece ser que el gen se llega a atrofiar. Esta es la versión oficial. Podemos creerlo, podemos no creerlo, pero en definitiva ese gen está atrofiado y es el culpable de que no podamos sintetizar la vitamina C, a diferencia de los animales. Y al final pues estamos condenados a la ingesta diaria de vitamina C, y si puede ser más de una vez al día. ¿Y en qué cantidades? Pues tenemos a los organismos de la salud que nos están marcando un máximo de 90 miligramos para los hombres, 70-75 en mujeres, si eres fumador unos 20 o 30 miligramos más, con lo cual esto nos lleva a que si eres un hombre y eres fumador, pues la cantidad diaria recomendada por los organismos sanitarios estaría en torno a 110-120 miligramos aproximadamente. Y en un máximo, desde luego, de 2 gramos. Es lo máximo que se recomienda como ingesta diaria
de esta vitamina y para casos excepcionales. Cuando hablamos de cantidades diarias recomendadas de vitamina C, desde luego hay que hablar de Linus Pauling, porque fue el hombre que marcó las diferencias en este campo. Linus Pauling fue un premio Nobel en química, también le dieron otro premio Nobel por la paz, incluso estuvo nominado a un tercer premio Nobel por su trabajo con la vitamina C. Pero precisamente todo lo que él decía de las vitaminas y tal y como proclamaba el uso de las megadosis, todo esto fue el culpable de que le acabaron sacando de la nominación al tercer Nobel, como digo. Aquí tengo en la mano lo que sería el cóctel de Pauling, lo que se metía diariamente en el cuerpo para desayunar, como quien dice. Vamos a ver, en principio se tomaba un comprimido de 800 UI, unidades internacionales de vitamina E. Esto fue lo que le valió el que le sacaran del Nobel. Porque resulta que la vitamina E no es como la vitamina C, que es hidrosoluble, y entonces se elimina a través de la orina. Resulta que la vitamina E, junto con la mayoría, son liposolubles y entonces pues ya se acumulan en el tejido graso y se quedan más tiempo en el organismo. Por lo tanto, según nos dicen las autoridades sanitarias, debemos tener cuidado de no acumular estas vitaminas porque los resultados podrían ser nocivos. Bueno, además de ese comprimido de 800 unidades de vitamina E, pues también se metía otro comprimido de complejo del grupo B. También un comprimido de complejos minerales. Una capsulita de 25.000 unidades también de vitamina A, la cual también es liposoluble. Y para rematar esto, pues se metía 18 gramitos de vitamina C entre pecho y espalda y de forma intravenosa. ¿Y por qué lo hacía de forma intravenosa? Pues porque la vitamina C resulta que para pasar al torrente sanguíneo, cuando lo hacemos de forma oral, requiere de unos carriers, de unos transportadores. En el intestino delgado, concretamente en el yeyuno, que es donde pasa del intestino al torrente sanguíneo, pues ahí necesita de esos transportadores. Al final resulta que el número de transportadores es limitado y por lo tanto, según fuentes, si metemos entre 1 gramo, 1,5 gramos, pues todo lo que esté por encima de esto no va a haber transportadores suficientes para llevarlo al torrente sanguíneo, se va a quedar por lo tanto en el yeyuno y al final continuará un largo y oscuro camino a través de los intestinos para ser expulsadas en las heces. Es triste, pero es así. Lo que sí consiga entrar, pues se quedará en el organismo durante unas horas y al final pues acabará por vía urinaria excretada al exterior. Bueno, aquí tenemos lo que sería el cóctel de Pauling. Linus Pauling es el padre de la medicina ortomolecular. La medicina ortomolecular se basa precisamente en esto, en megadosis de vitaminas y de minerales con el fin de conseguir una salud óptima, incluso de frenar el envejecimiento. Esto era lo que pretendió conseguir Pauling. Al final, ¿qué consiguió? Pues consiguió llegar a los 93 años siendo un hombre de buena energía, o sea que sus seguidores pues siempre pueden ver este lado, mientras que por el otro lado pues murió de cáncer de próstata. Entonces sus detractores pues también dicen que algo no haría muy bien cuando murió de cáncer. Al final, pues ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con que este hombre arrojó bastante información y desde luego la vitamina C como abanderada de la medicina ortomolecular, digamos que habría que mirarla muy detenidamente. Al final Pauling opinaba lo siguiente, opinaba que las cantidades recomendadas de vitamina C eran suficientes para tener un escorbuto subclínico. Es decir, todos estábamos en escorbuto subclínico. ¿Esto qué quiere decir? El escorbuto, como decía, es el responsable de esos marineros que morían por desangrado. Las arterias, los vasos sanguíneos se deshacen, se acaban rompiendo, nos acabamos desangrando. Y parece ser que con estos niveles que se recomiendan, decía Pauling,
Pues los vasos los tendríamos deteriorados, pero no nos llegamos a desangrar. ¿Qué ocurre con un vaso, con una arteria deteriorada, con una arteria rayada? Pues ocurre que ahí se deposita el colesterol y acaba haciendo el ateroma, esas placas de colesterol famosas. ¿Y esto por qué ocurre? Pues ocurre por dos motivos. El primero, por falta de vitamina C. La falta de vitamina C, digamos que al no haber colágeno, que es lo que construye el tejido de los vasos, pues acaba deshaciéndose, por un lado. Y por otro lado, a nivel interno, resulta que hay sustancias que ingerimos a menudo, como la sal refinada, el azúcar refinada, el harina refinado. Bueno, pues todos estos refinados que consumimos y a diario, cada uno en su manera acaba cristalizando, acaba haciendo sustancias cristalizadas, partículas cristalizadas, que al paso por estos vasos acaba rayando. Entonces, ¿qué ocurre? Claro que si se está rayando, pues el cuerpo necesita colágeno. Entonces dice, necesito enviar colágeno. Pero ¿qué ocurre también? Que por otro lado, no estamos ingiriendo los elementos que fabrican el colágeno, que dijimos antes. Tenemos carencias de magnesio, es muy habitual, de fósforo, de los aminoácidos en concreto que se necesitan. Por lo tanto, no hay disponibilidad de colágeno. Y entonces, cuando no la hay, pues el cuerpo tira de lo que tiene. Y dice, o me desangro o parcheo, ¿con qué? Con esto mismo, con colesterol. Entonces, metemos ahí colesterol, se ha resuelto el problema de estar rayado el interior del vaso sanguíneo y bueno, pues seguimos funcionando. Pero ¿qué ocurre? Que si seguimos ingiriendo esas sustancias refinadas, que si seguimos teniendo carencias tanto de vitamina C como del resto de elementos que hacen el colágeno, pues al final el cuerpo seguirá mandando el mismo remedio, que es el colesterol, hasta ir fabricando esa placa, hasta que la placa se haga más y más grande y por último acabe por taponar las arterias, que es el problema del ateroma. Bueno, pues al final del todo, ¿con qué nos quedamos? La carencia de vitamina C resulta letal o resulta en escorbuto subclínico, como decía Pauling. O por otro lado, los excesos son malos, pero en el caso de la vitamina C, ¿en qué se traduce un exceso? Pues los detractores dicen que puede acabar en hemocromatosis. La hemocromatosis es el exceso de acumulación de hierro en el organismo, y esto es malísimo, obviamente. El hierro se empieza a acumular y por lo tanto los órganos, todos los órganos empiezan a acumular y se acorta la vida de estos órganos, la vida y la funcionalidad. No sé, quizá las personas que hacen megadosis de vitamina C, pues sería interesante que una vez al año se hicieran una analítica y miraran el nivel de ferritina y de transferrina junto con el de hierro. Entonces esto nos viene a decir si se está acumulando el hierro en el organismo o no se acumula. Visto esto, pues pasaríamos a otro capítulo. El daño renal. El daño renal que vendría dado por la acumulación de oxalatos. Esto no habría que obviarlo tanto, dado que por un lado sí, se elimina por la orina, a través de la orina, pero hay personas que tienen problemas con la retención de orina. Entonces en estos casos sí que habría que mirar bastante con lupa y sopesar muy bien si realmente queremos hacer una megadosis o no. Desde luego yo ni la recomiendo ni sabría decir si es buena o mala, porque desde luego cuando te encuentras con que la ciencia una vez más le dice a este premio Nobel que no es tan bueno y que redunda en todo esto que estamos diciendo, pues al final no sabes con qué quedarte. Y al final llegamos como siempre a la conclusión final, y no es fácil concluir, porque si no tomamos demasiada vitamina C resulta que podemos morir, y sin embargo el exceso por otra parte podría ser nocivo. ¿Con qué nos quedamos? ¿Y a partir de qué cantidades serían excesivas las ingestas? Pues nada más, ahí lo dejo y cada cual que saque sus propias conclusiones una vez más. Buenas noches con Miguel Noche.